La década de los 80 fue una década importante para la humanidad, siendo esta la época en donde se fijan las bases de la cultura y del pensamiento colectivo universal. Muchas de estas ideas vienen precisamente de todo un proceso que se venía viendo desde la época posguerra en las décadas de los 60 y los 70 y que luego definirían todo un criterio filosófico que veríamos a partir de los siguientes años hasta nuestros días. Logra conseguirse un alto matiz del desarrollo de la música, la moda, la cultura popular y en muchos sentidos también se definió lo que era el desarrollo de las tecnologías y la implementación de estas en la televisión, la computación y en otras áreas de interés también, lo que permitió un intercambio cultural entre los países de Oriente con los países de Occidente y viceversa. Uno de estos intercambios se da con el cine y el anime japonés, que al llegar a Latinoamérica fueron parte de las bases de la cultura popular que tuvimos en nuestra infancia. Quienes vivimos esa época la recordamos con mucha nostalgia. De aquí viene el término de nostalgia ochentera. Muchas de estas joyas llegaron a nosotros a través de la pantalla chica y eran consideradas verdaderas obras de arte. Pero hubo una en particular que destacó por la manera tan sutil y simbólica en cómo representó todo lo que se había vivido dentro de una cultura en el país nipón que nosotros pudimos apreciar de manera clara y concisa sin causarnos trauma. Este fue el famoso Festival de los Robots, que ahora vamos a analizarlo para que veas lo importante que es entender desde un punto de vista distinto lo que hace que la cultura sea cultura como lo vemos en nuestros días. La gran influencia que tuvo esto en el desarrollo del pensamiento social y también una pequeña lección de arquitectura que estos dibujos animados o muñequitos, como le llamamos en República Dominicana, suele dejarnos a través de cada capítulo. Analízate esto. El Festival de los Robots es un compendio de 4 series creadas por el mangaka japonés Go Nagai, quien es considerado como el padre del concepto de los mechas en el desarrollo de estos dibujos animados, siendo su primera creación de tal relevancia Mazinger Z, uno de los principales referentes del anime en este concepto. Pero si deseas saber más sobre la historia y el argumento que tienen cada uno de estos animes, te voy a dejar en la descripción 2 canales que para mí son el mejor ejemplo que puedes tener, que hablan sobre la historia y el concepto de cada uno de estos personajes. Ellos son el canal de Nostalgia Geek y Yo Viví en los 80. Cada uno de estos canales abordan la temática de lo que se vivió en los años 80 con respecto a lo que vimos a través de la televisión. Te los recomiendo. Y volviendo al tema de nuestro video, vamos a empezar primero entendiendo de dónde viene toda la inspiración y filosofía de estos animes para poder entender entonces el punto al que queremos llegar. La Segunda Guerra Mundial finaliza oficialmente con la rendición del pueblo japonés ante la detonación de las 2 bombas atómicas arrojadas en Hiroshima y Nagasaki. Esto fue un evento que dejó muy marcado al pueblo japonés, ya que la devastación entre estas 2 ciudades, que aunque eran ciudades menores, pero eran de gran importancia para la economía de este país. Y como es sabido por la historia, este ataque de las bombas atómicas fue autorizado por el presidente Harry Truman en el año de 1945. Aquí tenemos la conjunción de 2 elementos importantes a considerar. El primero es la tecnología con la que fue atacada el pueblo de Japón. Y el segundo elemento es el tema de la economía y la provocación de la rendición de un pueblo que históricamente ha sido muy orgulloso y muy destacado por su disciplina y sus convicciones ideológicas. Y si a esto le agregamos todo lo vivido luego de la posguerra, tenemos que tomar en cuenta cómo quedaron aquellas familias que perdieron sus familiares, niños que quedaron huérfanos, padres que perdieron a sus hijos a raíz de todo el evento del trauma de la guerra. Esto marcó considerablemente y contundentemente la ideología del pueblo japonés. Esto obviamente tendría una repercusión muy importante en el desarrollo ideológico de lo que vendría a futuro.
Uno de estos fue precisamente que cómo podemos ayudar de alguna manera u otra a que aquellas personas que sufrieron todo este trauma, tratando de ver el lado positivo de toda esta situación. El echar hacia adelante y poder superar los obstáculos era uno de los puntos fundamentales que se reflejaron no solamente en los discursos políticos e ideológicos, sino también se reflejaron en el arte, donde el cine, el anime, el manga serían fundamentales para esta recuperación psicológica que necesitaban, en particular los niños que habían vivido ese trauma posguerra. Pero no solamente eso, sino que generaciones que vinieron después, que no vivieron los eventos de la guerra, pero que sí podían tener secuelas a través de esos familiares que fueron parte de lo que vivieron en aquel momento. Este fue precisamente el caso de Go Nagai, quien nació en 1945, el 6 de septiembre, prácticamente un mes después de que se lanzara la primera bomba atómica en Hiroshima. Él no vivió los efectos de la guerra, pero sí vivió el trauma que vino posguerra, que fue parte del reflejo de su situación, que hizo que psicológicamente entendiera lo que vivieron esos familiares y las historias que se contaban, y los reflejó en cada uno de sus trabajos. ¿Y cuáles fueron estas características? Precisamente fueron aquellos elementos que fueron parte del desarrollo de la guerra. La tecnología utilizada de mala manera en manos equivocadas, cuando pudiera ser aprovechada de mejor forma por parte de la sociedad y servir a la humanidad. El problema de la amenaza externa que siempre aparece, que en este caso siempre lo representa como elementos que no son humanos de por sí, pero sí que vienen o de otro planeta o que vienen del centro de la Tierra, o en dado caso los efectos de la tecnología mal utilizada que dan como resultado una amenaza externa completamente provocada por nosotros mismos. Por otro lado, tenemos las características de los personajes, que representan ambos bandos que son rivales. De un lado tenemos a los protagonistas, que se caracterizan siempre por ser ese personaje que es una persona común y corriente, pero que de alguna manera u otra tiene un poder especial que puede ser aprovechado, y que se pone en servicio y a disposición de la humanidad precisamente para enfrentar las amenazas externas, aunque tenga una actitud rebelde. Estos personajes son una autocrítica a la actitud que tomaron los japoneses de que, teniendo el talento y teniendo el potencial de hacer algo por la humanidad, se encontraron en el bando equivocado, teniendo las decisiones equivocadas, obviamente, pero con la intención de redimirse en cualquier momento. El científico representa la parte humana, la parte de sabiduría y la parte que tiene que ver con disponer de la tecnología y de los recursos de nosotros mismos para brindarlo a la humanidad. Esto fue una referencia muy clara de lo que sucede luego de que Japón reconociera sus errores a raíz de la alianza que hiciera durante la guerra, con la que hicieron muchísimo daño a la humanidad. Y es la manera, por decirlo así, de redención con lo que había sucedido, poniendo a disposición todo su conocimiento, su tecnología y ayudando a los demás para superar las crisis que vinieron después de la posguerra. Pero también es la persona que representa esa ayuda que necesita el protagonista para poder reconocerse a sí mismo y reconocer el valor en los demás para poder trabajar en equipo. Es la persona también que está todo el tiempo haciendo entender a los demás que deben de aceptar también al protagonista con todos sus errores. Es una manera también de hacerle entender al mundo de que, aunque Japón cometió sus errores en la Segunda Guerra Mundial, también estos merecen ser perdonados y redimidos. Los personajes secundarios tienen una lectura muy interesante en este análisis. Es que ellos representan el trabajo en equipo y la diversidad de personas que pueden haber en un mismo grupo de trabajo, haciendo entender que no debemos de justificar ni debemos de prejuiciar cualquiera de las acciones de los demás, sino tenemos que evaluar y considerar los resultados positivos que estas personas nos dan. Son parte de los logros alcanzados y son parte también, en cierto sentido, de que si se fracasa, son aquellos también que estarán dispuestos a darnos la mano para poder echar adelante. Pero en cambio tenemos a los antagonistas de cada historia. Estos representan la parte negativa, el enemigo, la otra cara de la moneda, que obviamente es la que complementa todo el desarrollo de la historia. La filosofía de los antagonistas entonces busca un bien personal, un bien propio, sin importar a quién afectan, aunque es cierto de que tienen una justificación, y esa justificación, aunque se explica muy bien, pero realmente tiene una contraparte con los protagonistas, que tratan entonces de evitarse, donde se representa siempre que son ellos quienes llegaron a donde los japoneses a crear el caos.
Es por eso que al final de cada capítulo, la explosión del enemigo representa ese punto en donde se terminó el problema. Una explosión que se da en el mismo suelo en donde se encuentran los protagonistas. Una manera de hacer ver la analogía de que cuando se lanzaron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, esa explosión representó el final de la guerra. Los mechas representan ese potencial maximizado del ser humano para poder enfrentar amenazas externas. Que sea un humano cualquiera quien pilotee estas naves, entonces hace entender de que cualquiera de nosotros puede dar ese todo por el todo para salvar una situación. Es por eso la analogía también de la manera en que están desarrollados cada uno de los mechas en esta serie. Pero además esta no es la única analogía que podemos leer en esto. Hay dos vertientes que se dan a raíz del trauma posguerra que se vivió en Japón en aquel entonces. Uno, de una idea muy positivista, que es esta que estamos viendo con el Festival de los Robots. Pero hubo una contraparte negativa que veía desde el punto de vista más pesimista la situación posguerra. Y es un paréntesis que tenemos que hacer entre las dos vertientes, porque mientras una nos enseñó la parte de superación que se podía lograr tras la tragedia, hubo otros que desarrollaron una línea un poco más trágica, un poco más oscura y de un sentimiento muchísimo más profundo. Fueron las llamadas películas que reflejaron los efectos de la guerra en la sociedad japonesa, La tumba de las luciérnagas y La bomba atómica, pero que estas llegaron muchos años después. Esto contrapone la idea de lo que es el desarrollo tecnológico que alcanzaría Japón en nuestros días, que fue obviamente la idea de la parte positiva que se quiso ver de la tragedia, pero también sin olvidar cuáles fueron aquellos efectos de la parte negativa, algo que queda muy latente en el pueblo japonés. Y esa idea es interesante porque deslinda un punto entre lo que es la realidad hacia la fantasía, que fue lo que ayudó a que el pueblo japonés viera hacia el futuro lo que podría lograr, pero la parte negativa es que nunca se les olvide que ir en contra de lo que son los principios humanos, la guerra siempre va a ser la opción menos favorable. Quizás también es por eso que el desarrollo y el diseño de lo que fueron los mechas de esta serie tienen un rasgo muy particular de lo que son las creencias propias del pueblo japonés. Cada uno de los personajes tiene una idea centrada en una de las características que representan al pueblo. Entre la idea de la tecnología y el desarrollo de la defensa de las ciudades, de la humanidad y del altruismo, también se esconden algunos rasgos que tienen que ver mucho con la cultura japonesa. En el caso particular de este video solamente vamos a analizar el de tres, el Magnetrón, el Gladiador y el Vengador, como parte esencial del desarrollo de la idea de cómo el diseño y la metáfora simbólica de la semiótica nos deja un mensaje un poco más allá de lo que es el argumento de la serie. No incluiremos al Galáctico porque el Galáctico, dentro de la temática de lo que es, no es un mecha propiamente dicho, es un ser humano cyborg modificado, pero en el caso del Gladiador, el Magnetrón y el Vengador, estos sí representan esa parte de la conversión del ser humano potenciado en una máquina y utilizando la tecnología adecuada para enfrentar los diferentes problemas. El diseño de los tres mechas principales tiene características muy similares. Se dividen en tres partes principales: cabeza, tronco y extremidades, tal cual como nosotros hacemos referencia del cuerpo humano. La cabeza siempre va a representar la parte de la inteligencia, en donde se encuentra, en dos de los casos que estamos analizando, la ubicación explícita del personaje que pilotea la nave. Las extremidades obviamente tienen una intención de demostrar la parte antropomórfica del cuerpo del mecha para hacerlo ver más humano, pero también tienen una referencia a lo que es la moda de la época que se vivió. Es interesante esto porque en el caso del Vengador se ve claramente la referencia de los pantalones campana y de la camisa que utilizaban en aquel tiempo, hablando de los años 60 y 70, que fue en la época en donde estas series animadas fueron creadas. Pero en el caso del Gladiador y del Super Magnetron hacen más referencia a lo que eran las disciplinas deportivas. El fútbol y la lucha libre eran dos de los deportes que más relevancia tenían en Japón luego de la guerra. Pero es el abdomen de cada uno de los mechas que contiene ese elemento particular que destaca realmente ese potencial que tiene el protagonista dentro del desarrollo de la historia.
Muchas religiones y culturas orientales han tenido el estómago específicamente como el centro de toda la energía del cuerpo humano. Y actualmente la medicina reconoce que el centro de todas las funciones biológicas del cuerpo no se encuentran en el cerebro como pensábamos, sino que estaban todas reguladas en el estómago específicamente. Es por esto que en el abdomen de cada meca se encuentra su centro de poder. En el caso del Vengador, en su abdomen se encuentra una especie de hebilla de correa, que es el arma más poderosa y más devastadora que este meca tiene, que tiene un significado muy parecido a la bandera del ejército japonés que se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, en el Super Magnetron es en el abdomen donde se encuentra la fusión entre el hombre y la mujer, que se complementan como un solo elemento, haciendo ver como una referencia filosófica de que tanto hombre como mujer son importantes para desarrollar el conocimiento, la tecnología y poder ayudar a contribuir contra las amenazas externas que llegan. Este punto en el abdomen, dentro del desarrollo de la trama de los muñequitos, no deja ver de qué lado se encuentra el hombre y la mujer, sino que deja la interpretación de quien ve el anime que decida de qué parte se quiere poner, aunque esto no tiene ninguna relevancia dentro del desarrollo de la trama ni tampoco una importancia sustancial, porque no importa dónde se encuentre sentado uno o el otro, estos dos elementos representan la unidad del todo. Finalmente, el gladiador tiene en su torso y abdomen la cabeza del gran dragón del espacio. Esto es una referencia clara del significado de los samuráis japoneses, siendo esto una clara referencia de que el guerrero tiene en su interior al dragón. Es el guerrero dragón. Si te suena parecido a algo que hayas escuchado antes, ya sabes de dónde viene esta idea. Además de que el gran dragón del espacio queda siendo parte también del mismo gladiador, se componen de las mismas partes. Y hay una referencia clara de que las partes del gladiador salen del interior del gran dragón del espacio. Es una forma de decir de que cada guerrero nace de la fortaleza de un dragón. El mismo dragón del espacio también tiene un simbolismo importante, ya que es una de las criaturas mitológicas que más representan la voluntad del ser humano en cuanto a poder y decisión se refiere. Es de las bestias místicas la más poderosa de todas, y de hecho es la más importante dentro del contexto de la mitología oriental. Ahora bien, si vamos dentro de lo que es el concepto del manejo de la tecnología con relación a estos mechas y su diseño, podemos ver algunos elementos interesantes dentro del concepto de cada uno. Y es que los mechas, vistos desde la parte tecnológica, fueron diseñados a partir del pensamiento de que pudieran ser máquinas posibles, realizables en un contexto de tiempo actual. Claro, en aquel entonces, luego de una posguerra. Esto era parte de la inspiración que después de la creación de las bombas nucleares se entendía que la energía nuclear era posible y que era un punto de paso hacia nuevas tecnologías. Go Nagai entonces diseña estos mechas considerando de que el problema del volumen cuadrático dado por el tamaño de los mechas quizás fuera una limitante, pero tenía bastante justificación de cómo se iban diseñando. Es por esto que durante el desarrollo de los mismos muñequitos podemos ver cómo Go Nagai presenta incluso hasta planos de interiores y de secciones de cada uno de los mechas, tratando de hacer ver la posibilidad de que estos pudieran ser fabricados en la vida real. Es por esto que el primero en ser creado dentro de la serie, que fue el Vengador, su tamaño en comparación con los demás es considerablemente pequeño, pero aún así es mucho mayor que el de un ser humano. Siguiendo este modelo de escala podemos ver cómo el Super Magnetron ya aumenta considerablemente el tamaño, pero el primer lugar se lo lleva el Gladiador, el cual es el más grande de todos los mechas, pero aún así el gran dragón del espacio es la gran máquina voladora que supera por creces muchísimo el tamaño de los demás mechas fabricados. Esto quiere decir que hay una intención de que en la medida que fue evolucionando la idea de la generación de estos mechas, Go Nagai tomó la precaución y la discreción de que en la medida que iba entendiendo cómo funcionaba el problema del volumen cuadrático, planteamiento matemático que dice que en la medida que un cuerpo aumenta su tamaño, su volumen crece, pero su área de superficie en la que se apoya se mantiene prácticamente igual, lo que generaría en algunas especies animales el desplome de estos mismos por peso propio. Pero aún así fue considerando las posibilidades de que el diseño dentro de las máquinas, cada una teniendo sus planos como lo presentan en muchos de los casos en los muñequitos, podemos ver
que inclusive tomó la decisión y la delicadeza de que cada uno tuviera su justificación de cómo funcionaban. Por tanto, que haciendo una comparación escalar entre el tamaño de una persona normal y viendo cada uno de los mechas, tendríamos un resultado como este, en donde vemos que cada vez que va aumentando de tamaño, la proporción de estos son cada vez, o por lo menos el doble, el triple y hasta veces 20 veces el tamaño de una persona normal. Pero aquí viene algo interesante con esto, y es la relación de la magnitud del espacio en escalas monumentales, que hace una relación del ser humano contra aquello que se ve, que lo hace completamente contundente ante la presencia atónita de cualquier ser humano. Imagínense estar en su ciudad y de un momento a otro sentir cómo se estremece el cielo y ver pasar uno de estos monstruos volando por encima de los edificios más altos en donde vives. Sería una experiencia, aparte de aterradora, pero considero que única de vivir. El tamaño monumental de los mechas más bien es una referencia metafórica de lo que es la relación del ser humano con el espacio. Aquí haciendo entender de que no importa qué tan grande sea el problema, siempre habrá una manera de poder resolverlo. Y que no importa desde dónde venga la amenaza, la idea es que entendamos que vamos a poder contra esta, entendiendo que es el mismo ser humano que, teniendo algún talento oculto o no, podemos sacar de nosotros mismos la posibilidad de poder resolver estas grandes amenazas. En definitiva, que este sentido de cómo Go Nagai interpreta la magnitud de los elementos que componen a cada uno de los mechas es precisamente esa referencia de que podemos llegar a ser grandes, tan grandes como estos mechas que logran defender a la Tierra de amenazas externas. Pero eso también es un sentimiento que se arrastra a lo largo del tiempo y que dio origen a muchísimas otras series que se reflejaron en estas mismas del Festival de los Robots y que fueron también canon en su época, tanto en Occidente como en Oriente mismo, siendo Mazinger Z y el Festival de los Robots una de las principales influencias de lo que veríamos en años siguientes, como fue el caso de los Transformers, de productos cinematográficos como Titanes del Pacífico y, por qué no, también de series de televisión muy exitosas en estos tiempos como lo es Evangelion. Cada una de estas, claro está, con su temática y su argumento que tiene su desarrollo de manera muy particular, pero que quizás la gran diferencia que tienen con lo que fue el Festival de los Robots es que tocaron temas que no eran tan profundos como estos que mencionamos. Hablar de la Segunda Guerra Mundial de una manera tan metafórica para los japoneses como lo explican en estos animados es una cosa, pero hablar de agujeros de gusano que acortan las distancias entre las galaxias, hablar de estrellas que colapsan y producen agujeros negros que son capaces de devorar otros planetas, asociando esto también a otras ideas científicas, es algo muy interesante para que niños de pequeña edad pudiéramos haber visto esto y poder tener conversaciones con adultos teniendo esa mentalidad un poco más abierta. Quizá una pequeña diferencia de lo que era antes las caricaturas que veíamos a las que son ahora. Y esta es precisamente la gran diferencia que hay entre las generaciones que vivimos en los años 80 a las que hoy en día entendemos que son la famosa generación de cristal. Y es que antes las caricaturas tenían otro nivel de concepto, otro manejo que era muy definido para lo que era la época. Y que hoy en día eso se ha perdido con el paso del tiempo. Por eso es que no culpo lo que pasa con las nuevas generaciones de ahora. Es que si lo tratamos como niños siempre, se van a comportar como tal. Espero que el video te haya gustado y que te haya servido de algo. Y como siempre te digo, cualquier cosa que quieras decirnos, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Analízate esto.